Ya hemos hablado del cómo un joven Steven Spielberg de 27 años logró traer a flote uno de los más grandes clásicos del cine llamado Tiburón, y también vimos el cómo trajo de nuevo a la vida a dinosaurios extintos millones de años de forma épica, y también vimos el cómo hizo posible las aventuras de Indiana Jones. Así es, este tipo es un genio, pero ¿saben de lo que aún no hemos hablado? Pues del cómo trajo a la vida al extraterrestre más amado y más bueno del cine llamado E.T. Aquí está, el hombre del espacio, pero creo que lo mataste. Y han pasado más de 40 años desde que E.T. el extraterrestre fue lanzado por primera vez en cines y después de que se convirtiera en uno de los filmes más taquilleros del mundo. Pero esta joya dirigida por Steven Spielberg en 1982 sigue siendo fuerte hasta el día de hoy con audiencias de todas las edades. Esta maravillosa película sobre un niño y su amigo alienígena derritió los corazones de todos aquellos que la vieron por primera vez a principios de la década de 1980 y sigue siendo una película familiar muy preciada. Su legado se ve en todos los aspectos de nuestra cultura pop y se cita regularmente como la película favorita de la gente de todos los tiempos. Solo un director tan visionario como Spielberg podría tomar un concepto tan simple y transformarlo en un tesoro cinematográfico duradero. Y al decir simple, lo digo así, simple para él. Pasó de dirigir una película que se filmó en el océano con todas las dificultades a ser padre de niños interactuando con un alienígena. La película más personal de Steven Spielberg, E.T., para ser sinceros, no es una película que haya sido difícil de dirigir o una tortura como lo fue el rodaje del Exorcista, por ejemplo. No, esta película, en cambio, detrás de su desarrollo, utilizó técnicas simples e interesantes que demostraron que hasta las cosas simples tratadas de una forma correcta pueden ser grandes éxitos. Claro que sí. Miren, para poder entender el cómo se logró hacer esta película, primero tenemos que detenernos a hablar del cómo se hizo nuestro protagonista, E.T., un alienígena amigable que trata de volver a casa. Y sí, él fue un animatrónico. Spielberg tuvo que recurrir al italiano Carlo Rambaldi para el trabajo de animatrónicos. La pareja ya había trabajado en encuentros cercanos del tercer tipo, donde el especialista realizó trabajos fenomenales. Miren, E.T. es especial, es un extraterrestre único y muy fácil de identificar. Y para poder lograr esto, Rambaldi se inspiró en íconos como Albert Einstein, Ernest Hemingway y Carl Sandburg, aunque los ojos de E.T. en sí fueron inspirados en la gata del Himalaya Kika, que Carlo Rambaldi consideró muy inocentes y un buen elemento para el alma de E.T. El cuello extensible único y memorable del personaje alienígena se inspiró en la propia pintura de Rambaldi, Las mujeres de Delta de 1952, que representaba a mujeres de su tierra natal de Ferrara, Italia, caracterizadas por sus largos cuellos. Rambaldi creía que el cuello extensible del personaje le daría a E.T. un rasgo empático, capaz de extenderse o retraerse según con quién interactuaba en la pantalla. Teniendo todo esto, Rambaldi procedió a esculpir una maqueta de modelo de estudio original para mostrársela a Spielberg con el fin de obtener su opinión y aprobación. Y el arte conceptual presentado y las proporciones físicas de la maqueta de E.T., así como su color y rasgos, fueron aprobados por el director, quien dio luz verde a Rambaldi para comenzar con la construcción a tamaño real. Por esto, Rambaldi realizó ilustraciones originales y detallados de planos mecánicos que representaban el cuerpo de E.T., las expresiones faciales y las tres fases de construcción: esqueleto, armadura de soporte y musculatura superficial, así como dimensiones específicas para la cabeza, los brazos, el pecho, el abdomen, las piernas y los pies de los personajes. El diseño realmente era único, tanto así que Spielberg dijo que lo consideraba como un organismo vivo que respiraba y lo nombró como la octava maravilla del mundo del cine. No jodas. Las marionetas animatrónicas tardaron 6 meses en construirse. Además, se construyeron 4 cabezas diferentes, una cabeza animatrónica primaria y 3 que transmitían una expresión facial fija. Al ver la criatura completa por primera vez, Spielberg bromeó diciendo que era algo que solo una madre podría amar. Y además de esto, también se elaboró un disfraz para que los actores que interpretaran a E.T. pudieran usarlos, y de ellos hablaremos un poco más adelante.
fuerte. Ok, polilla. Miren, esta figura animatrónica de tamaño completo fue operada durante la realización de la película por control de radio e ingeniería mecánica a través de una serie de palancas y cables movidos y coordinados por operadores especializados que se determinó en función de la acción requerida durante la filmación. La función de control de radio facilitó predominantemente la maniobrabilidad de la cabeza de E.T. y la función mecánica manipuló principalmente el cuerpo principal, los brazos y las manos, aunque para el movimiento de los brazos, donde vemos a E.T. agarrando cosas o moviendo las manos ágilmente, se tuvo que contratar a un mimo a quien le maquillaron las manos. Esta figura animatrónica se fabricó a medida en duraluminio, una aleación de metal fuerte pero liviana hecha de aluminio, cobre y otros elementos, que fue uno de los primeros tipos de aleaciones de aluminio endurecidas por envejecimiento. El endurecimiento por envejecimiento es una forma de tratamiento térmico diseñado para infundir resistencia a las aleaciones metálicas. Así es, supervisada por Rambaldi en el set, esta figura animatrónica cobró vida gracias a 12 operadores profesionales, apodados las 12 almas de E.T. por Spielberg. El animatrónico contó con 85 puntos de movimiento completamente mecanizados que incluyeron nariz, ojos, párpados y boca. Y cada punto de movimiento estaba conectado a un cable flexible que salía de la parte inferior del torso y estaba conectado a un servomotor proporcional a 20 metros de distancia del cuerpo de E.T. Spielberg, sus productores y Rambaldi insistieron que los ojos de E.T. eran muy importantes para intentar involucrar emocionalmente al público. La productora por primera vez, Kathleen Kennedy, examinó ojos reales y de vidrio en el Instituto Jules Stein, donde se contrató a la miembro del personal Belendi Hoffman para crear los ojos de gran tamaño de E.T. para que Rambaldi los utilizara. Los E.T.s mecatrónicos fueron creados para la película a un costo de 1.5 millones de dólares y se estima que fueron asegurados por la cantidad durante la producción, el cual fue presupuestado con solo 10 millones de dólares, el 10% del costo total de producción, y vaya que lo valieron. Es una completa barbaridad y miren, sabemos que con la tecnología actual sería una tarea bastante fácil crear un extraterrestre CGI para que actúe como parte principal de una película de gran éxito, ¿verdad? Sin embargo, cuando se estaba haciendo E.T. en 1982, las cosas no eran tan simples. Crear un alienígena amigable y creíble en ese entonces requirió 3 títeres mecánicos que ya mencionamos y 3 actores, uno de los cuales era un joven de 12 años llamado Matthew Demerit, niño que había nacido sin piernas, quien al ponerse el traje tenía que caminar sobre sus manos. Y los 2 restantes eran actores de baja estatura. El primero fue Pat Pillon, que medía 86 centímetros, y también contrataron a Tamara de Trucks, de menor estatura, quienes también fueron parte fundamental del elenco. Y si te preguntas cómo es que veían a través del traje, pues la respuesta es que había una rejilla especial en el pecho del extraterrestre que servía para la visión de los actores. Al ver la película de E.T. hoy, el extraterrestre puede parecer una pieza de ingeniería bastante básica, pero en ese entonces Spielberg y su equipo estaban haciendo avances tecnológicos súper grandes. Ya viste lo complejo que fue la construcción de E.T. La fotografía principal de E.T. el extraterrestre comenzó el 8 de septiembre de 1981 y duró un total de 61 días. La película se filmó con el nombre falso de A Boy's Life para evitar especulaciones sobre la trama por parte de la prensa de Hollywood durante el rodaje y para evitar copias. La película se filmó principalmente en orden secuencial porque Spielberg creía que los niños actores serían más efectivos si la historia era real para ellos, y también porque quería conseguir actuaciones más naturales y espontáneas. Y debido a esto, el personaje de E.T. nunca se vio en el set con titireteros y tampoco se vio nunca disfrazado por los actores, y esto lo hicieron para mantener la fachada de que el personaje alienígena era real, tan real que la pequeña Drew Barrymore pensó que
E.T. era de verdad. La actriz tenía solo 6 años cuando interpretó el papel de Gertie en E.T. y aunque ya estaba convirtiéndose en una actriz brillante, joven y talentosa, todavía estaba en una edad en que la imaginación y la fantasía pueden nublar la realidad. La actuación de Barrymore es fantástica en la película, especialmente para alguien tan joven, pero sus excelentes reacciones a las cosas en la pantalla podrían deberse al hecho de que creía que E.T. era un extraterrestre real. El elenco y el equipo la alentaron a creer que E.T. estaba realmente vivo y al parecer había mordido el anzuelo por completo, al igual que los que vimos esta película, que realmente nos creímos que E.T. había estado en la Tierra y que había hecho que los niños volaran por los cielos con las bicicletas. Esta escena es icónica en el cine y para poder lograrlo se utilizaron dos técnicas muy interesantes. Mira, la primera, como seguro ya imaginarás por la miniatura, efectivamente se realizó con marionetas en miniatura proyectadas en una maqueta especial del bosque que estaba construido encima de una mesa. Así es, se utilizó el stop motion para esta escena y las figuras estaban colgadas con hilos que fueron pintados para que no salieran en la toma. Y obviamente seguro también te preguntaste el cómo rayos hicieron para hacer volar a los niños por los aires mientras llevaban a E.T. animatrónico en la canasta. Esa es una excelente pregunta. Pues la respuesta es simple, el famoso croma que en ese entonces no se hacía de forma tan perfecta. En esta escena solo eran los niños montados en bicicletas conectadas a un brazo de grúa en un estudio de sonido con una pantalla azul detrás que luego fue eliminado y reemplazado por el fondo del bosque real que previamente ya había sido filmado. Los primeros 13 días de filmación de E.T. el extraterrestre se rodaron en localizaciones de Culver City en High School y en los vecindarios de Northridge y Tujunga en el Valle de San Fernando. Porter Ranch, otro suburbio del Valle de San Fernando, se utilizó para las escenas de Halloween y la secuencia de la bicicleta voladora cerca del final de la película. La mayor parte del rodaje de los interiores de la casa de Elliot se llevó a cabo durante 42 días en Light International Studios en Culver City y los últimos 6 días de filmación se realizaron en un bosque de secoyas en afueras de Crescent City, California. Y cabe mencionar que la nave de E.T. también fue una maqueta interesante que fue realizado dentro de un set. Y para dar la ilusión de que E.T. estaba viendo a través de las sábanas cuando lo disfrazaron de fantasma, solo pusieron una tela blanca con 2 agujeros encima de la lente de la cámara. Una técnica no muy difícil, pero demasiado ingenioso. Eso no es de Dios. Y saben, las curiosidades aún no terminan, porque aún nos falta hablar de algo que tal vez haya sido uno de los puntos más importantes de las características de E.T. ¿Que cuál? Pues me refiero a su voz. Pues curiosamente el requisito para doblar a E.T. fue fumar mucho. ¿Qué carajo? Mire, la voz de E.T. fue una amalgama de muchas cosas, entre ellas el del propio Spielberg, la de la actriz Debra Winger y ruidos de mapaches, nutrias y caballos. Todo fue un concienzudo trabajo de Ben Burtt, artista de efectos de sonido, que también grabó el eructo de un profesor y los ronquidos de su esposa cuando estaba resfriada. ¡Me cago! ¡Vaya loco! Pero la persona que más aportó a la voz de E.T. fue Pat Welch, una actriz de radionovelas que fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día. En realidad fue George Lucas el que la descubrió un día en una lavandería. Cuando oyó su voz pensó que era perfecta para doblar a Bush, el cazarrecompensas por el que se hacía pasar Leia en El Retorno del Jedi, y de ahí pasó a grabar para la película de Spielberg, un trabajo que le llevó solo 9 horas y media, por el que ganó solamente $380. Ouch. Ouch. E.T. Phone home, phone home, phone home. Madre mía, si ella hubiera sabido que su voz pasaría a la historia del cine, creo que habría pedido más, o tal vez más cigarrillos, pero al menos la recordamos. Spielberg reclutó a su frecuente colaborador musical John Williams para componer la banda sonora de la película, y como imaginarás, esto fue una locura. Al director le gustó toda la música que compuso Williams y puso todo en la película terminada, por lo cual la música de la escena final de la persecución
producción de la cinta hizo que Spielberg reeditara la secuencia para que se coreografiara con el ritmo que escuchamos, logrando de esta forma convertirse como todas las piezas de Williams en una joya icónica que todos amamos. E.T. el extraterrestre no solo se ganó 4 Oscars de la Academia y recaudó la demencial cifra de $792 millones con un presupuesto de 10 millones, claro que no, sino que se convirtió en un clásico inolvidable y también ayudó a transformar la vida de quienes participaron en su creación, enviando a un joven Drew Barrymore a la fama estratosférica y consolidando a Henry Thomas como uno de los niños actores más famosos de todos los tiempos. Y no hay duda de que E.T. continuará dejando su huella en las generaciones futuras, y solo podemos esperar que se respete su perfección sin que Hollywood se aferre a una nueva versión o una secuela moderna desaconsejada. Ahora quisiera saber qué opinan ustedes de este hermoso clásico. ¿Qué les pareció el video? Quiero leerlos ahí abajo. Sin más, cuídense mucho, recuerden tomar siempre buenas decisiones. Conmigo hasta ahora. Bye. Suscríbete. I'll be back.